Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones en este día maravilloso aquí en la presencia del Señor. Como decía la palabra, estoy en la presencia del Señor en esta hora. Y yo quiero que también ustedes allí estén también gozando de la presencia de Dios. Los bendigo y los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy queremos dar un breve devocional, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de las palabras del Señor Jesús, que se llama el Sermón del Monte. Son palabras de Él, del Señor Jesús. Y miren esto, el Sermón del Monte, Él predicaba aquí y enseñaba, hermanos, sobre los parámetros que debe vivir el ser humano, los hijos de Dios. El Sermón del Monte podríamos llamarlo la constitución del reino de Dios. Y son reglas para vivir en el reino de Dios. Cristo aquí nos predica estas verdades del reino de Dios. El mismo Cristo nos predica estas verdades del reino de Dios. Y me gusta esto, hermano, porque el capítulo 5 de Mateo dice, viendo la multitud. Me encanta cuando Cristo mira las multitudes. Y hay gente que dicen que Cristo no mira a la gente, que Cristo no ve a las multitudes. Y aquí estamos viendo que Cristo mira las multitudes. Y esto es bien importante saberlo, porque, hermano, mientras Cristo está viendo las multitudes están dándole la espalda a Dios. Las multitudes están, hermanos, viendo otras cosas del mundo. Y Cristo ve las multitudes, hermanos, y ama a las multitudes. Ama al ser humano. Y miren, esto es bien importante. Viendo las multitudes, subió al monte. Esto es bien importante. Por causa de las multitudes, Él subió al monte. ¿Y qué significa el monte? El monte significa tiempo de oración, tiempo de meditación. Cuando Cristo subía al monte, Él estaba hablando con papá Dios. Porque Él dice la palabra que Él no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba lo que oía del Padre. Y por eso cuando Él hablaba de allá venían revelaciones grandes, hermano, para nosotros, ¿verdad? Entonces cuando Él subía al monte, hermano, les digo una cosa, mucha gente le cuesta subir al monte de la oración. Tenemos que subir al monte de la oración. Tenemos que orar, hermanos. Y Él nos da tremendo ejemplo de subir al monte de la oración. Pero Él subió al monte por causa de la multitud, por causa de la gente. Y miren esto, pero dice, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Esto es bien importante porque la cuestión que Él iba a hablar era bastante larguito y se sentó. Hermano, aquí no tenía púlpitos lujosos. Él se sentó quizás en el suelo, en ese lugar, hermano, y dice que los discípulos vinieron a Él. Esto es bien importante. Los discípulos tienen que venir al maestro. El discípulo tiene que venir a oír la enseñanza del maestro, de los maestros, hermano. Y aquí Jesús era el maestro que le estaba enseñando a ellos. Y esto es así. Él le enseña a los discípulos, que somos nosotros, y nosotros le enseñamos a la gente, a las multitudes. Esto es bien importante porque empieza por la iglesia, por los hijos de Dios, por los discípulos. Entonces los discípulos enseñan a otros. Esto es bien importante. Y dice aquí, hermanos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, iglesia, tú que me estás escuchando, tenemos que abrir la boca y levantar nuestra voz para enseñar la palabra de Dios en este tiempo tan difícil, tan malo. Hermano, tú no puedes enseñar con la boca cerrada. Dios dice, tienes que abrir la boca y habla el evangelio, predica en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que abrir nuestros labios, alzar la voz como trompeta para predicar la palabra del Señor. Mira que este detalle me gusta que está aquí. Y abriendo la boca les enseñaba, diciendo, esto es bien importante, Jesús le enseñaba a los discípulos. Muchos están diciendo que las bienaventuranzas
era para, hermano, para el mundo, no. Las bienaventuranzas, el sermón del monte era para los discípulos, porque ellos vinieron a sentarse allí a oír a Jesucristo. Él estaba enseñando esta palabra a los discípulos, hermano. ¿Por qué? Porque son reglas para vivir en el reino de Dios. Esto es bien importante que nosotros aprendamos esto, iglesia. Y mire, él aquí dice, empieza este sermón del monte con una palabra. Una palabra que es una palabra profética y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Miren, hermano, pobre en espíritu no es el pobre que nosotros llamamos acá. Pobre en espíritu, hermano, muchas veces decimos, no, porque el pobre es aquel que anda con harapo, con ropa sucia, aquel que no se baña, aquel que tiene escasez, hermano, de cosas materiales. No, ese no es el pobre que él está hablando. El pobre de espíritu es aquel que reconoce su condición de hombre, de pecador, aquel que conoce la condición de su corazón, aquel que reconoce, hermano, que ha pecado. Y sabe, me gusta esto porque el rey David decía, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Y David no era pobre, era rico, pero él reconoció la condición de su corazón. Eso es bien importante. Que esto es lo que Cristo está hablando, los pobres de espíritu. Cuando yo digo, Señor, yo reconozco que soy pecadora. Yo reconozco que no soy digna de ti, Señor. Yo reconozco que en mí hay iniquidad, que hay pensamientos malos. Yo tengo que reconocer mi condición. Y eso es bajarse, eso es humillarse delante de Dios. Ese es el pobre de espíritu que Él está hablando. Pero estos pobres de espíritu dice, ¿verdad? Que de ellos el reino de los cielos. Hermano, quiero decirle, ¿quién puede tomar el reino de los cielos? Estos que reconocen la condición de su corazón. Esto es bien importante. Mire, les voy a decir, y la otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Ay. Hermano, no todo el que llora es bienaventurado. No todo el que llora es bienaventurado. ¿Sabe por qué hay un mundo que está llorando ahora? Hay gente que llora que perdió la fortuna. Hay gente que está llorando porque perdió la casa. Hay gente que llora porque perdió, que invirtió en la bolsa de valores. Hay gente que llora porque perdió un ser querido. Hay gente que llora por tantas cosas, hermanos. No, ese no es el llanto. Aquel bienaventurado, el que llora, son aquellos, hermanos, que tienen el corazón de Cristo. ¿Y cuál es el sentir de Cristo? Aquellos que lloran, hermano, porque, hermano, por la salvación de las almas de la gente. Porque hay gente, hermano, que uno les habla y no entienden. Hermanos, lloran por el pecado del ser humano, lloran porque viene el juicio y la gente no han entendido la palabra de Dios. Ese es el llanto que Dios está diciendo, hermano, que tenemos que nosotros llorar, porque Cristo llora también, hermano. Dios llora y siente en su corazón, hermano, porque la gente no han entendido, aleluya, hermano, bendito sea el Señor, que ya Dios dio la salvación, Dios dio la palabra y la gente no están atendiendo la palabra de Dios. Por eso lloramos. Hay muchos cristianos que tienen el corazón de Cristo, llora por esta condición. Cuando tú tratas de hablarle, explicarle a la gente lo que viene, a explicarle a la gente la palabra, y la gente le da la espalda a la palabra, la gente no sabe lo que viene, hermano, y por eso nosotros lloramos y decimos, Señor, te pido que le abra los ojos a esa persona. Son llantos, hermano, ese es el llanto que Él está diciendo. ¿Cuántos nosotros no han llorado por nuestra familia, que muchas veces le dan la espalda a la palabra? ¿Cuántas veces lloramos, aún incluso por cristianos, hermanos, que aún no entienden que tienen que congregarse y tienen que oír la palabra? Y en este tiempo están, hermanos, tomando las cosas muy livianamente. Lloramos por eso. Por eso que Cristo dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. ¿Y de quién viene la consolación? Del Espíritu Santo, porque Él es tu consolador, aleluya. Y cuando tú te arrodillas y gimes delante de Él y lloras por la salvación de la gente, por la salvación de las almas, entonces tú estás alineado al corazón de Dios. ¿Estamos? Y mire, dice aquí, bienaventurados los que, la otra bienaventuranza es, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y habrá descanso para vuestra alma. Dios desea que los hijos que lo sigan a Él, los discípulos, los hijos de Él, hermanos, sean mansos como Él. Él dice, aprendan de mí,
que soy manso y humilde, pero muchas veces estamos muy lejos de esa realidad, hermano, de practicar lo que Cristo practicaba, la mansedumbre en el reino de Dios, hermano, es un tesoro, hermano, porque ahí te pareces hijo de Dios. Así que, hermano, quiero ir más rápido, hermano. Entonces dice aquí los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Hermano, una persona peleona no puede recibir la tierra por heredad. Una persona mansa va a recibir herencia, pero la herencia del reino de Dios. Escúcheme esto. Y dice que el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos nosotros no estamos con ese sentir? Porque mismo Cristo dijo, tengan vosotros el mismo sentir que estuve yo. Hermano, tenemos que tener el mismo sentir, hermano, de esto, hambre y sed por justicia. Hay mucha injusticia en el mundo, hermano. Tenemos que pedir a Dios que haga justicia, hermano, que se cumpla lo que Dios dice en su palabra. Y dice aquí el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. Hermano, se ha perdido mucho ese sentir, ese sentimiento en el ser humano. El ser humano ahora mismo, hermano, está duro de corazón. Los golpes lo han endurecido el corazón. Ya no hay ese sentimiento de misericordia. Son muy pocos los que tienen misericordia hacia el necesitado. Misericordia aquel, hermano, que no tiene un techo. Aquel que no tiene la palabra. Misericordia de aquel, hermano, que no va a ser salvo. Hay que tener misericordia de él. Misericordia de aquellos que no tienen un bocado de comida para llevárselo a la boca, hermano. Tenemos que tener misericordia de ellos, hermano. Esa es hermano, uno de los caracteres de Jesucristo, hermano, un sentimiento profundo de misericordia, porque dice que Él lo movió la misericordia de Dios. Entonces nosotros no tenemos que, hermano, tenemos que tener esa misericordia de Cristo. Y mire lo que dice aquí, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bueno, hermano, que cada uno de estas bienaventuranzas tiene una recompensa. Tienen una recompensa, pero no recompensa humana, es una recompensa en el reino de Dios, en los cielos, hermano. Bendito sea el Señor. Mire, entonces dice aquí el 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, si nos ponemos a hilar bien delgado, hermano, tenemos que tener cuentas cortas con Dios. Pedirle a Dios, Señor, tú eres el único que puede limpiar mi corazón. Yo te entrego, Señor, mi corazón. Y decimos muchas veces, hermano, y tenemos que reconocerlo, que si tenemos el corazón sucio, lleno de pecado, decirle al Señor Jesucristo, Señor, límpiame, purifícame, santifícame, Señor. Mire, hermano, porque dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y nos limpia de toda maldad. Entonces, cuando nosotros confesamos, es como, hermano, cuando tú tienes una tubería tapada, hermano, y viene y busca un destapador, hermano, y empieza a fluir el agua. Cuando nosotros confesamos los pecados, empieza a fluir el Espíritu Santo dentro de nosotros, y ahí se derrama, aleluya, el Espíritu Santo, y alcanzan a los demás. Miren, hermano, dice, porque ellos verán a Dios. Esto es bien importante. Miren, hermano, dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Y sabe usted, hermano, que esta es una característica de Jesucristo. Era un pacificador. Él no peleaba. Dice, como oveja fue al matadero. No habló, no se defendió. Hermano, no le pegó si le pegaban una mejilla, él puso la otra. No solamente la mejilla, sino que puso todo su cuerpo, lo entregó todo, hermano, y lo laceraron, hermano. Él no habló, fue pacificador. Y nosotros tenemos, hermano, que ser como Cristo, hermano, porque muchas veces decimos que yo tengo la mente de Cristo, yo soy como Cristo, pero eso está muy lejos de ser pacificador. A veces, hermano, somos tan ariscos y tan altivos y tan peleones que cualquier cosita que nos diga, ya estamos, hermano, peleando. Entonces no somos pacificadores y buscamos pelea y buscamos rencilla. Pero Cristo no era así. Él dice bienaventurado, o sea, dichoso. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Hermano, ¿qué te hace feliz a ti? El mundo, el parámetro del mundo es que la felicidad del mundo está basada en las cosas materiales.
Pero la felicidad en el reino de Dios es diferente. Imagine que diga que feliz aquel que llora, feliz aquel que es pacificador, feliz aquel hermano que es limpio de corazón. Mire qué contraste hay, ¿verdad? Y dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cristo fue perseguido desde que vino a esta tierra, fue perseguido. Y nosotros también hoy, que profesamos la vida cristiana, la palabra de Dios, también somos perseguidos de muchas maneras, ¿verdad? Pero somos bienaventurados y esto va a tener una recompensa, porque dice aquí, bienaventurados, hermanos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bendición y qué recompensa, hermano. Y dice el 11, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. ¿Cuánta gente a veces no te ha levantado calumnia? ¿Cuántas veces no ha levantado, hermano, en contra tuya cosas que no son así, hermano? Han hablado muy mal de muchos pastores, de evangelistas, de profetas, hermano, pero Dios nos dice, tienen que saber manejar aquellas murmuraciones, aquellas cosas cuando mienten. Tenemos que saber manejarla, porque a Cristo le dijeron tantas cosas y Él se mantuvo callado. Se tuvo en control, Él tenía el control de todo, hermano. Entonces nosotros cuando tenemos esas actitudes, entonces el mundo va a ver, hermano, que nosotros habita Cristo en nuestros corazones. Ahora dice el 12, gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y que fueron antes de vosotros. Hermano, hay un galardón que tenemos, hermano, que recibir, y ese galardón es dado por Cristo Jesús, mi hermano, y ese no es cualquier galardón, hermano, es la vida eterna. Él dice, retén lo que tiene para que nadie robe tu corona. Esa es la corona, el galardón que vamos a recibir, hermano, cuando tú resistes. Dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación, hermano. Eso es bien importante que sepamos todo esto, porque va a haber una recompensa, un galardón que el Cristo te lo va a entregar en tus manos al día final, al día cuando estemos con Él, nos va a entregar ese galardón. Así que, hermano, tenemos que hacer caso de todo este sermón del monte, porque para mí esto es un tesoro. Porque fue el mismo Cristo hablando de las reglas del reino. ¿Cómo debemos andar en las reglas del reino, mi hermano? Esto no son palabras de Antonia, la pastora. Estos son palabras del corazón de Jesucristo. Imagínense a Él sentado con los discípulos, enseñándoles, miren, les voy a decir esto, cómo ustedes deben vivir, aleluya, en el reino de Dios. Esto es bien importante que tú lo sepas en esta mañana. Y yo quiero dejarte, aleluya, bendito sea el Señor, esta meditación. Pero yo quiero después, hermano, porque Él cerró con un broche de oro. Pero esta va a ser la segunda parte, que después la vamos a hablar, el broche de oro del cierre de este sermón del monte. Así que, hermano, los bendigo, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que esta cápsula, hermano, esté bien jugosa y la atesoren en su corazón y la pongan por obra. Yo sé que las cosas no son fáciles, hermano, pero tenemos que entre más tú te acercas a Cristo y tienes comunión con Él, más vas a imitarlo a Él. Porque cuando nos separamos de la palabra, entonces estamos, hermano, imitando al mundo. Pero cuando tú te acercas a la palabra y tienes intimidad con Dios y sabes lo que Él está hablando, hermanos, vamos entonces a copiarlo a Él. Así que no se separen de la palabra, porque Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar pegados a Él, porque cuando usted está pegado a Él, usted vence cualquier manifestación de esta, cualquier cosa que vengan a hablar mal de ti, aleluya, que te vengan a perseguir y que te digan cosas terribles. Tú vas a vencer todas esas cosas, pero pegado a Él. Así que Dios los bendiga pues rica y grandemente. Bendiciones.